Cuando viajas a otros países, lo que te suelen pedir casi siempre, menos si vas a viajar a otros países europeos dentro del espacio Schengen, por ejemplo, es el pasaporte. Sin él, las autoridades del país al que quieres viajar simplemente no te dejarán pasar la frontera. Pero una pregunta que seguramente hacen muchas personas es: ¿desde cuándo hemos tenido pasaporte? ¿Cómo se cruzaban las fronteras antes? Bueno, hay que tener en cuenta que en la Edad Antigua lo que llamaríamos las fronteras eran muy permeables y no eran fijas en absoluto. Los límites de un territorio tenían un propósito defensivo o para definir hasta dónde se extendía la soberanía de un país. Lo que definían estos límites eran las fortificaciones de defensa, las murallas, que servían para proteger esas tierras de ejércitos invasores, no para mantener fuera a inmigrantes. Durante varios siglos, las fronteras exactas de estos reinos e imperios no eran muy claras y cambiaban casi siempre, extendiéndose o reduciéndose. Además, la gente no viajaba tanto como hoy en día por una multitud de razones, pero sí que había determinadas personas que tenían que viajar entre varios países por razones diplomáticas o comerciales, por ejemplo. Muchos historiadores han insistido que el primer documento parecido a un pasaporte aparece en la Biblia hebrea. Alrededor del año 450 antes de la Era Común, se dice que Nehemías, un oficial que servía al rey persa Artajerjes I, le pidió permiso para viajar a Judea para reconstruir las murallas de Jerusalén. El rey aceptó y le dio una carta destinada a los gobernadores más allá del río, que le aseguraba el paso seguro a Judea. Otra de las primeras evidencias de un documento oficial que te permitía atravesar fronteras se encuentra en la antigua China, concretamente durante el periodo de la dinastía Han. Existía un tipo de documento llamado el Xuan, que contenía una descripción física del individuo, incluyendo su nombre, edad, estatura y otros rasgos físicos. Sin el Xuan, el titular en cuestión no podía viajar por los diferentes condados del imperio, lo que convirtió este documento en un elemento clave de la burocracia china. En el Imperio Romano, aquellos que querían irse, como comerciantes o emisarios, necesitaban una carta de permiso. Esta carta sería presentada a un funcionario que se encontraba en el lugar de destino, diciendo que estaban allí con el respaldo del Senado. Este documento contenía una descripción del titular al que se emitió, quién lo emitió y dónde, aunque la veracidad de los documentos no se podía comprobar exactamente. Este sistema continuó hasta la Edad Moderna. Alrededor del siglo XV se introdujeron documentos para que los ingleses demostraran que se encontraban en tierras extranjeras. El rey de Inglaterra firmaba lo que se llamaban documentos de salvoconducto, que eran notas en las que se pedía al portador un salvoconducto. Fue en esta época cuando se acuñó la palabra pasaporte, específicamente en Francia, cuyo idioma era el estándar para los documentos internacionales. La palabra passeport llegó a Inglaterra a mediados del siglo XVI. Cabe mencionar que solamente aquellos con altos cargos tenían pasaportes. El pasaporte típico que conocemos todos no se introdujo hasta el siglo XIX en Gran Bretaña. ¿Y cuál fue la causa? Pues mientras Italia se estaba unificando, un chaval llamado Felice Orsini huyó a Gran Bretaña, donde un colega suyo le ofreció un pasaporte británico. Desde Inglaterra, Orsini viajó a Francia en 1858, donde intentó asesinar a Napoleón III. Vamos, lo típico. Cuando el emperador se enteró de esto, estaba lógicamente un poco enfadado con los ingleses. Por eso, Gran Bretaña decidió cambiar todo el sistema vigente de pasaportes por completo. A partir de entonces, el pasaporte se convertiría no solo en un permiso de viaje, sino también en un documento de identidad. Tras la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras decidieron crear pasaportes estandarizados. Ahora todos los estados emitirían el mismo tipo de documento de identidad, con los datos de la persona y su foto, generalmente dentro de una especie de cuadernillo en cuya portada se encuentra el escudo del país de emisión. Cuando nos vamos de viaje, solemos quejarnos de las largas colas en el mostrador de facturación y nos frustramos por los retrasos en los vuelos, pero no solemos detenernos a pensar en la importancia del pequeño cuadernillo en nuestras manos. Sin él, no podrías entrar a un país ni salir. Sin él, no tendrías la garantía de un pasaje seguro ni protección bajo las leyes internacionales. Un pasaporte es mucho más que un simple documento. Lleva en sus páginas la historia de las civilizaciones pasadas y presentes.